La mañana, en que 100 motocicletas rodearon la escuela primaria Benito Juárez, en San Luis Potosí, el director Rodolfo Vázquez estaba firmando la orden de expulsión definitiva de Miguel Ángel Torres. Un niño de 8 años, con autismo, que, según él, representaba un peligro para los demás estudiantes. El ruido ensordecedor de los motores Harley Davidson sacudió las ventanas de su oficina, haciendo temblar el vaso de café sobre su escritorio. Cuando levantó la vista, lo que vio, a través del vidrio, lo dejó petrificado. Una marea de cuero negro, metal cromado, y rostros severos, que lo miraban directamente, esperando, entre todos ellos. Un hombre imponente de barba gris y brazos cubiertos de tatuajes, desmontó de su motocicleta, se quitó el casco lentamente, y caminó hacia la entrada principal con la determinación de quien viene a cobrar una deuda pendiente. Ese hombre era Roberto Torres, conocido en el mundo del motociclismo como el Lobo, veterano de 30 años, en la carretera, más importante aún, el abuelo de Miguel Ángel. Pero para comprender cómo llegamos a ese momento de tensión absoluta, debemos retroceder 4 semanas, a un lunes gris de octubre en el consultorio de la psicóloga infantil Mariana Estrada, donde Roberto esperaba nerviosamente los resultados de la evaluación de su nieto. Roberto Torres había criado a Miguel Ángel prácticamente solo, desde que el niño tenía 3 años, cuando su hija Patricia murió en un accidente de tráfico, y el padre del pequeño simplemente desapareció, incapaz de asumir la responsabilidad de criar a un hijo con necesidades especiales. A sus 62 años, Roberto había dejado atrás la vida nómada en la carretera, para convertirse en el guardián de aquel niño de ojos grandes y brillantes, que veía el mundo de una manera diferente, pero no menos hermosa. Miguel Ángel era un pequeño extraordinario que encontraba patrones matemáticos en las nubes, que memorizaba las rutas de todos los camiones urbanos de la ciudad, y que podía recitar de memoria pasajes completos de libros sobre mecánica automotriz. Pero el sistema educativo mexicano no estaba preparado para un niño como él. Las crisis sensoriales, cuando el ruido en el salón se volvía insoportable, las dificultades para entender las instrucciones ambiguas, la necesidad de rutinas predecibles, todo esto era interpretado por sus maestros como rebeldía, falta de disciplina, o peor aún, como un problema que debía ser removido. La psicóloga Mariana cerró la carpeta con los resultados y miró a Roberto con una mezcla de compasión y frustración profesional. Don Roberto, Miguel Ángel tiene un coeficiente intelectual muy por encima del promedio. Es un niño brillante que necesita apoyo, no exclusión, pero la escuela no está proporcionando las adaptaciones que por ley están obligados a dar. Roberto apretó los puños sobre sus rodillas, sintiendo como la rabia familiar comenzaba a bullir en su pecho. Esa misma rabia que décadas atrás lo había metido en problemas cuando era más joven y menos sabio. ¿Qué puedo hacer?, preguntó con voz ronca. La maestra dice que Miguel distrae a los otros niños, que no sigue instrucciones, que es agresivo. Pero yo sé que mi nieto no es así. Mariana suspiró. Necesitamos documentar todo. Cada incidente, cada negativa de la escuela a implementar adaptaciones, cada comentario discriminatorio. Esto es una batalla legal, don Roberto, y necesita estar preparado. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto se convirtió en un hombre con una misión. Cada mañana, después de llevar a Miguel Ángel a la escuela, se reunía con Mariana y con Sofía Ramírez, una joven abogada especializada en derechos de las personas con discapacidad, que había aceptado tomar el caso, de forma gratuita, después de escuchar la historia. Sofía era menuda, pero feroz, con una pasión por la justicia que rivalizaba con la de cualquier motociclista en la carretera. Don Roberto, lo que están haciendo es ilegal. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es clara. Miguel Ángel tiene derecho a educación inclusiva, con los apoyos necesarios, pero vamos a necesitar más que documentos para enfrentar al director Vázquez. El director Vázquez era conocido en el distrito escolar como un hombre intocable. Llevaba 15 años en el cargo, protegido por conexiones políticas y una red de favores que se extendía hasta la Secretaría de Educación Estatal. Para él, niños como Miguel Ángel generan simplemente estadísticas problemáticas que afectaban los indicadores de desempeño de su escuela. Había perfeccionado el arte de documentar incidentes, de manera que siempre culpaban al estudiante de presionar a los padres hasta que retiraban voluntariamente a sus hijos, de hacer que los problemas desaparecieran sin dejar rastro legal. La tensión escaló cuando, en la tercera semana,
Miguel Ángel tuvo una crisis sensorial durante la clase de educación física. El entrenador, ignorando las recomendaciones de Mariana, había organizado un juego con silbatos estridentes y gritos constantes. Para Miguel Ángel, que procesaba los sonidos con una intensidad amplificada, fue como estar dentro de una licuadora. Se cubrió los oídos, comenzó a mecerse violentamente y, cuando otro niño intentó tomarlo del brazo para ayudarlo, Miguel empujó instintivamente para alejarse. El otro niño cayó y se raspó la rodilla. Para el director Vázquez, esto era exactamente la munición que necesitaba. Roberto recibió la llamada a media tarde. La voz de la secretaria de la escuela era fría y formal. Señor Torres, necesitamos que venga inmediatamente. Ha habido un incidente grave con Miguel Ángel. Cuando llegó, encontró a su nieto sentado en una silla, fuera de la oficina del director, con los ojos rojos de llorar y las manos todavía temblando. Roberto se arrodilló frente a él. ¿Qué pasó, campeón? Miguel Ángel, que tenía dificultades para explicar sus emociones, solo pudo decir entre sollozos muy fuerte: abuelo, todo muy fuerte. La furia en el pecho de Roberto se intensificó, pero respiró profundo. Había prometido a su hija moribunda que protegería a Miguel Ángel, y eso significaba mantener la cabeza fría. Dentro de la oficina, el director Vázquez lo esperaba con una expresión de satisfacción apenas disimulada. Sobre su escritorio estaba un reporte de 3 páginas detallando lo que llamaba comportamiento violento y agresivo de naturaleza peligrosa. Señor Torres, lamento informarle que Miguel Ángel ha cruzado una línea. Agredió físicamente a otro estudiante. Nuestra política de cero tolerancia es clara. Estoy recomendando su expulsión permanente. Roberto sintió que el mundo se inclinaba. Mi nieto tiene autismo. Director, usted lo sabe. Lo que pasó fue una crisis sensorial, no violencia. Tenemos recomendaciones de su psicóloga que ustedes se han negado a implementar. Vázquez se reclinó en su silla, juntando las manos sobre su considerable barriga. Señor Torres, no todos los niños son aptos para el ambiente de escuela regular. Hay instituciones especializadas donde Miguel Ángel estaría mejor atendido. Era un eufemismo que ambos entendían. Instituciones que segregaban, que apartaban, que hacían invisibles a los niños diferentes. Esa noche, en el pequeño taller mecánico que Roberto mantenía detrás de su casa, rodeado de motocicletas en diversos estados de reparación, el viejo motociclista se permitió por primera vez en años sentirse completamente derrotado. Había enfrentado muchas batallas en su vida, había sobrevivido décadas en la carretera, había superado adicciones y pérdidas, pero esto era diferente. No sabía cómo luchar contra un sistema diseñado para excluir a su nieto. Estaba limpiando maquinalmente el carburador de una Harley cuando escuchó el rugido familiar de motocicletas acercándose. Eran sus hermanos del club, los Lobos del Desierto. El capítulo de San Luis Potosí de uno de los clubes de motociclismo más antiguos del norte de México. Entraron al taller como una marea de cuero y solidaridad. Estaban el Chino Ramírez, el vicepresidente del club con 40 años de carretera en las espaldas, la Sombra Gutiérrez, el sargento de armas cubierto de tatuajes que contaban historias de 1000 kilómetros, el Flaco Mendoza, el tesorero, que en su otra vida era contador público, y una docena más de veteranos de la carretera, que habían rodado junto a Roberto desde los años 80. Todos habían visto crecer a Miguel Ángel. Todos lo consideraban parte de la familia extendida del club. El Chino fue directo al grano. Hermano, nos contó Sofía lo que está pasando con el chamaco. ¿Qué necesitas? Roberto, que había aprendido décadas atrás que la verdadera fortaleza estaba en aceptar ayuda, les contó todo. Lo que siguió fue una lección magistral de organización comunitaria estilo motociclista. El Flaco, con su experiencia en leyes fiscales, se puso a investigar las irregularidades administrativas de la escuela Benito Juárez y del director Vázquez. Lo que encontró fue revelador: contratos inflados con proveedores ficticios, manipulación de fondos destinados a educación especial, un patrón de expulsiones de estudiantes con discapacidad que nunca se reportaban apropiadamente a las autoridades superiores. La Sombra, utilizando sus contactos en el sindicato de maestros, descubrió que varios docentes de la escuela habían presentado quejas sobre las prácticas del director, quejas que habían sido sistemáticamente ignoradas o enterradas. El Chino coordinó con otros capítulos del club en todo el estado, construyendo una red de apoyo y visibilidad. Pero fue Margarita, la Tigresa Salazar, la única mujer oficial del club y madre de 2 hijos adultos con discapacidad, quien propuso la estrategia que cambiaría todo. Hermanos,
Este tipo se esconde detrás de papeles y conexiones políticas porque nadie lo ha enfrentado públicamente. Le tiene miedo a la vergüenza, al escándalo. Necesitamos hacer que esto sea visible, tan visible que él no pueda esconderse. Su propuesta era audaz y potencialmente peligrosa. Una manifestación pacífica pero imponente, usando la única cosa que la sociedad respetaba y temía al mismo tiempo, la presencia unificada de los motociclistas. Sofía, la abogada, inicialmente se opuso. Don Roberto. Una manifestación de motociclistas podría ser contraproducente. Los medios podrían retratarlos como intimidación, como violencia. Pero Roberto, que había pasado noches enteras pensando en todas las opciones, entendía algo que Sofía aún estaba aprendiendo. Mijita, nosotros los motociclistas asustamos a la gente no porque seamos violentos, sino porque representamos algo que el sistema no puede controlar: libertad, lealtad. Una hermandad que no se compra ni se vende. Vázquez entiende el lenguaje del poder, y vamos a hablarle en ese idioma, pero dentro de la ley. Sofía finalmente accedió, pero bajo condiciones estrictas. Nada de amenazas, nada de violencia. Todo pacífico pero visible. La planificación tomó una semana. Roberto y sus hermanos del club contactaron no solo a los Lobos del Desierto, sino a otros clubes aliados en todo el centro de México. La respuesta fue abrumadora. Clubes de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, incluso algunos de Jalisco y Nuevo León, confirmaron su participación. No era solo por Miguel Ángel, era por todos los niños que habían sido marginados, por todas las familias que habían enfrentado la misma batalla silenciosa contra un sistema que prefería la exclusión a la inclusión. La fecha se fijó para un lunes por la mañana, el día en que el director Vázquez tenía planeada una reunión con el consejo escolar para finalizar la expulsión de Miguel Ángel. Mientras tanto, Sofía trabajaba en paralelo en la estrategia legal. Presentó una demanda de amparo contra la escuela y una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Contactó a periodistas especializados en educación y derechos humanos, preparando un paquete de información que documentaba no solo el caso de Miguel Ángel, sino el patrón de discriminación de la escuela. Preparó también una carta abierta firmada por psicólogos, pedagogos y expertos en autismo de toda la región, respaldando el derecho de Miguel Ángel a la educación inclusiva. Roberto, por su parte, enfrentaba su propio conflicto interno. Durante 30 años, como motociclista, había vivido bajo un código simple: lealtad al club, respeto en la carretera, y resolver los problemas directamente, sin intermediarios ni burocracias. Pero criar a Miguel Ángel le había enseñado paciencia, le había mostrado que la fuerza bruta no siempre era la respuesta, que había batallas que se ganaban con estrategia y persistencia. Sin embargo, la vieja rabia seguía ahí, susurrándole que sería más fácil simplemente asustar a Vázquez hasta que cediera. Era Mariana, la psicóloga, quien le ayudó a encontrar el equilibrio. Don Roberto, Miguel Ángel lo está observando. Lo que usted haga ahora le enseñará cómo enfrentar sus propias batallas en el futuro. Puede mostrarle que el poder se usa para proteger, no para intimidar. La noche antes de la manifestación, Roberto no pudo dormir. Se quedó despierto en el cuarto de Miguel Ángel, observando a su nieto dormir pacíficamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba. El pequeño tenía una colección de modelos de motocicletas organizados con precisión matemática en su escritorio, ordenados por marca, año y color. Era su manera de procesar el mundo, encontrando orden en el caos. Roberto pensó en Patricia, su hija, y en cómo ella habría manejado esta situación. Recordó sus últimas palabras en el hospital: papá, prométeme que lo protegerás, pero también prométeme que le enseñarás a defenderse, a ser fuerte sin ser cruel. Era una línea delgada que Roberto esperaba no cruzar al día siguiente. El amanecer del lunes llegó frío y despejado. A las 6 de la mañana, las motocicletas comenzaron a congregarse en el estacionamiento de un centro comercial abandonado a las afueras de San Luis Potosí. Llegaron en grupos, rugiendo por las carreteras estatales. Más de 100 motociclistas de 20 clubes diferentes, todos unidos por un propósito común. El chino había coordinado todo con precisión militar: orden de marcha, protocolo de comunicación, reglas de conducta estrictas. Hermanos, dijo dirigiéndose al grupo reunido, hoy no vamos como rebeldes ni como forajidos. Vamos como padres, como abuelos, como ciudadanos exigiendo justicia para un niño que no puede defenderse solo. Cualquiera que se salga de línea, que amenace o provoque, responde ante mí y ante el club. A las 7:30,
La caravana partió. El sonido de 100 motocicletas Harley Davidson en formación era ensordecedor. Un trueno rodante que hacía vibrar las ventanas de las casas a lo largo de la ruta. Los vecinos salían a sus puertas, algunos con miedo, otros con curiosidad, muchos grabando con sus teléfonos. Roberto lideraba la formación, con el chino a su derecha y la tigresa a su izquierda. Detrás de él, una marea de cuero, metal y determinación. En su chaqueta, había cosido un parche especial para la ocasión, una imagen de Miguel Ángel sonriendo, con las palabras inclusión, no exclusión bordadas abajo. Cuando llegaron a la escuela primaria Benito Juárez, a las 8:15, justo después de que los estudiantes habían entrado a clases, el efecto fue exactamente el que habían planeado. Las motocicletas rodearon completamente el perímetro de la escuela, formando un cerco imponente pero pacífico. Los motores rugían en un sincronizado recordatorio de su presencia. Los maestros se asomaban por las ventanas. Los padres que llegaban tarde se detenían asombrados, y el personal de seguridad de la escuela no sabía qué hacer ante esta manifestación inesperada. El director Vázquez, que estaba en su oficina, revisando los documentos finales de expulsión de Miguel Ángel, sintió primero la vibración en su escritorio, antes de escuchar el sonido. Cuando se levantó y miró por la ventana, el color se drenó de su rostro. Agarró el teléfono para llamar a la policía, pero antes de que pudiera marcar, su secretaria abrió la puerta bruscamente. Director, hay un grupo de motociclistas afuera. Dicen que quieren hablar con usted. Hay cámaras de televisión también. Efectivamente, Sofía había alertado a los medios, y 3 canales locales ya tenían equipos en el lugar, transmitiendo en vivo la escena extraordinaria. Roberto desmontó de su motocicleta, se quitó el casco con movimientos deliberados, y caminó hacia la entrada principal. No estaba solo. Lo acompañaban el chino, la tigresa, y también Sofía la abogada, Mariana la psicóloga, y sorprendentemente, 5 padres más de la escuela, que se habían enterado de la manifestación, y cuyos hijos también tenían discapacidades o necesidades especiales. Formaron una delegación diversa pero unida. Los guardias de seguridad, 2 hombres jóvenes, que claramente no ganaban suficiente para lidiar con esta situación, se hicieron a un lado. En el pasillo hacia la oficina del director, Roberto pasó frente al salón donde Miguel Ángel debería haber estado estudiando, pero que ahora estaba vacío porque el niño había sido suspendido indefinidamente. Sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la compostura. Tocó la puerta de la oficina del director con firmeza. Desde adentro, después de una pausa que pareció eterna, llegó una voz temblorosa. Adelante. La oficina del director Vázquez era amplia y decorada con certificados y fotografías que proclamaban sus logros administrativos. Detrás del gran escritorio de caoba, Vázquez intentaba proyectar autoridad, pero sus manos temblorosas, mientras ajustaba su corbata, lo delataban. Señor Torres, esto es completamente inapropiado. Estoy llamando a la policía. Esta es intimidación. Roberto se sentó sin esperar invitación, y los demás se distribuyeron alrededor de la oficina. Director Vázquez, no hemos violado ninguna ley. Estamos en propiedad pública. En horario de atención, venimos a hablar sobre la educación de mi nieto, y de otros niños, que usted ha tratado de excluir sistemáticamente. Sofía dio un paso adelante, colocando sobre el escritorio una carpeta gruesa. Director, aquí está la documentación de 32 casos de estudiantes con discapacidad que han sido expulsados o forzados a retirarse de esta escuela en los últimos 5 años. También tenemos evidencia de malversación de fondos destinados a educación especial y testimonios de maestros sobre sus prácticas discriminatorias. Vázquez palideció aún más. Esos son acusaciones sin fundamento. El chino, que había permanecido en silencio, habló con voz grave. También tenemos copias de estas acusaciones en camino a la Secretaría de Educación Estatal, a la Comisión de Derechos Humanos y a varios medios de comunicación. En este momento, su escuela es noticia de 3 canales de televisión. Lo que Vázquez no sabía era que esta confrontación era solo la punta del iceberg. El flaco había enviado el dossier de irregularidades financieras a la Auditoría Superior del Estado. La tigresa había organizado una red de padres de familia que estaban preparando una demanda colectiva, y otros capítulos del club de motociclistas estaban replicando la acción en escuelas de sus propias ciudades, creando un movimiento que estaba creciendo más allá de San Luis Potosí. En redes sociales, los hashtags inclusión no exclusión y #justicia para Miguel Ángel estaban volviéndose virales.
con miles de personas compartiendo sus propias historias de discriminación educativa. El director Vázquez intentó recuperar el control. Todo esto no cambia el hecho de que Miguel Ángel es un peligro para otros estudiantes. Fue entonces cuando Mariana, la psicóloga, intervino con una calma profesional que cortaba más profundo que cualquier amenaza. Director, tengo aquí evaluaciones de 3 especialistas independientes que confirman que Miguel Ángel no representa ningún peligro cuando se implementan las adaptaciones apropiadas. Adaptaciones que, por cierto, están mandatadas por ley federal y que su escuela se ha negado sistemáticamente a proporcionar. También tengo documentadas 6 ocasiones en las que usted o su personal hicieron comentarios discriminatorios sobre mi paciente. En un sistema judicial justo, esto no solo resultaría en la reinstalación de Miguel Ángel, sino posiblemente en cargos criminales contra usted por discriminación. Roberto, que había permanecido sentado y relativamente callado, finalmente habló, y su voz tenía el peso de décadas de experiencia de enfrentar a quienes abusaban del poder. Director, yo he vivido toda mi vida fuera del sistema. He sido juzgado, discriminado y marginado por cómo me veo, por mi estilo de vida. Aprendí hace mucho tiempo que la única forma de sobrevivir es siendo más fuerte, más unido, más visible que aquellos que quieren invisibilizarte. Usted pensó que podía hacer invisible a mi nieto, que podía desaparecer su problema simplemente firmando un papel. Pero aquí estamos, 100 motociclistas, abogados, psicólogos, padres, medios de comunicación, todos haciendo visible lo que usted quería esconder. Hizo una pausa, dejando que sus palabras cayeran con peso. Ahora, puedo irme de aquí y dejar que los abogados y el sistema legal hagan su trabajo lentamente. Puedo esperar meses, tal vez años, mientras mi nieto pierde una educación que es su derecho. O podemos resolver esto ahora, aquí, con usted haciendo lo correcto, por primera vez en mucho tiempo. El director Vázquez miró alrededor de la oficina, calculando sus opciones. Podía ver a través de la ventana a los motociclistas afuera, las cámaras de televisión, el pequeño grupo de padres que se había sumado a la manifestación. Podía imaginar los titulares, la investigación que vendría, el fin de su carrera cómoda y corrupta. La tensión en la oficina era palpable. Afuera, el ronroneo constante de los motores servía como un recordatorio de la presencia inquebrantable del club. Fue la tigresa quien finalmente rompió el silencio, hablando no como motociclista sino como madre. Director Vázquez, yo tengo 2 hijos con discapacidad, ambos adultos ahora, exitosos, contribuyendo a la sociedad, pero tuvieron que luchar cada día contra gente como usted que no veía su potencial, solo veía problemas. Miguel Ángel tiene 8 años. Tiene toda una vida por delante. Realmente quiere ser recordado como el hombre que trató de robarle su futuro. Vázquez tomó una decisión. No era una decisión nacida de la convicción moral o del arrepentimiento genuino, sino del cálculo frío de un hombre que veía su mundo colapsándose. Necesito consultar con el consejo escolar. Sofía negó con la cabeza. No. Director, usted tiene la autoridad para reinstalar a Miguel Ángel inmediatamente, mientras se resuelven los procedimientos formales, y tiene la responsabilidad de implementar las adaptaciones que hemos estado solicitando durante meses. Quiero una carta firmada ahora, comprometiéndose a esto. O nos vemos en corte y en cada medio de comunicación del Estado. Lo que siguió fue una hora de negociación tensa. Vázquez intentó incluir cláusulas que lo protegieran, que limitaran su responsabilidad, pero Sofía era implacable. Al final, firmó un documento comprometiéndose a reinstalar a Miguel Ángel, implementar todas las adaptaciones recomendadas por los especialistas, capacitar a su personal en educación inclusiva, y permitir un monitoreo independiente durante los siguientes 6 meses. También acordó, bajo presión, abrir una revisión de todos los casos previos de expulsión de estudiantes con discapacidad. No era victoria completa, pero era un comienzo. Cuando Roberto salió de la escuela, 2 horas después, fue recibido por sus hermanos del Cluco con abrazos y celebraciones moderadas. Los medios de comunicación se abalanzaron con preguntas, pero fue Sofía quien habló, articulando la victoria en términos legales y de derechos humanos. Roberto simplemente dijo, frente a las cámaras, hoy mi nieto recuperó su derecho a la educación, pero esto no es solo por él, es por todos los niños que son diferentes, que ven el mundo de otra manera. Nadie debería ser excluido por ser quien es. La historia de Miguel Ángel y los 100 motociclistas se volvió viral, cuestión de horas. Los medios nacionales recogieron la historia, no como un acto de intimidación, sino como un ejemplo extraordinario de activismo comunitario y defensa de derechos. Académicos
y activistas comenzaron a analizar el caso, señalándolo como ejemplo de cómo las comunidades marginadas pueden usar su presencia colectiva para desafiar sistemas injustos. El Club Los Lobos del Desierto recibió cientos de mensajes de padres de todo México pidiendo apoyo en casos similares. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Cuando Miguel Ángel regresó a la escuela 2 días después, encontró un ambiente hostil. Algunos maestros, resentidos por lo que veían como interferencia externa, se negaban a implementar las adaptaciones. Otros estudiantes, influenciados por sus padres, comenzaron a burlarse de Miguel Ángel como el niño de los motociclistas. El primer día de regreso, Miguel tuvo una crisis de ansiedad severa, y Roberto tuvo que ir a recogerlo antes del almuerzo. Esa noche, en el taller, Roberto enfrentó su propio momento de duda. Había ganado la batalla, pero tal vez había empeorado la guerra. Miguel Ángel estaba más ansioso que nunca. La escuela era ahora un lugar de tensión constante, y Roberto se preguntaba si no hubiera sido mejor simplemente buscar otra escuela, evitar el conflicto. Fue Miguel Ángel quien, en su manera única y directa, le dio perspectiva. Abuelo, porque la gente no me quiere en la escuela. Roberto se arrodilló frente a su nieto. Campeón, no es que no te quieran, es que tienen miedo de lo que no entienden, pero no vamos a dejar que ese miedo nos eche. Tú tienes el mismo derecho que cualquier otro niño de aprender, de hacer amigos, de ser parte de tu comunidad. La verdadera transformación comenzó no en la oficina del director, sino en el salón de clases. Meriene, usando su experiencia y las nuevas regulaciones forzadas por el acuerdo, comenzó a trabajar directamente con los maestros de Miguel Ángel. Les enseñó sobre autismo, sobre cómo los niños, como Miguel Ángel, procesan el mundo diferente, sobre estrategias prácticas para crear un ambiente inclusivo. Algunos maestros resistieron, pero otros, especialmente la maestra de matemáticas, la profesora Elena Martínez, vieron en Miguel Ángel un desafío interesante en lugar de un problema. La profesora Elena descubrió que Miguel Ángel tenía un don extraordinario, dada los números y los patrones. Comenzó a darle problemas matemáticos avanzados que el niño resolvía con facilidad asombrosa. Más importante, comenzó a usar las habilidades de Miguel Ángel para enseñar a otros estudiantes métodos alternativos de resolver problemas. Lentamente, la percepción cambió. Miguel Ángel dejó de ser el niño problema para convertirse en el niño genio de las matemáticas. No fue un cambio instantáneo ni universal, pero fue un comienzo. Roberto, mientras tanto, enfrentaba sus propios desafíos. La exposición mediática del caso había traído atención no deseada. Viejos enemigos del director Vázquez intentaron usar el caso para atacarlo. Sí, pero también intentaron desacreditar a Roberto, sacando a la luz su pasado, sus años turbulentos, antes de que Miguel Ángel llegara a su vida. Hubo intentos de retratarlo como un delincuente que había usado intimidación mafiosa para forzar a la escuela. Fueron los propios miembros de la comunidad, padres de otros estudiantes, que habían visto la dedicación de Roberto a su nieto durante años, quienes salieron en su defensa. La investigación sobre la corrupción en la escuela, impulsada por las denuncias del Flaco, reveló irregularidades que iban mucho más allá de lo que habían anticipado. Durante años, el director Vázquez había estado desviando fondos destinados a recursos de educación especial, usando el dinero para mejoras estéticas en la escuela que mejoraban su imagen pero no ayudaban a los estudiantes que más lo necesitaban. La Auditoría Superior del Estado inició un proceso formal que eventualmente llevaría a la remoción de Vázquez y a cargos criminales. 6 meses después de la manifestación de las motocicletas, la escuela Benito Juárez era un lugar diferente. Tenía un nuevo director interino, un educador comprometido con la inclusión llamado Fernando Salinas. El personal había recibido capacitación extensiva en educación especial. Y más importante, había 4 estudiantes más con diversas discapacidades que habían sido aceptados. Estudiantes cuyos padres se habían sentido empoderados por lo que había pasado con Miguel Ángel. Miguel Ángel mismo estaba floreciendo, no sin dificultades, pero con un apoyo que antes no existía. Había hecho 2 amigos genuinos, niños que apreciaban su conocimiento enciclopédico de motocicletas y su habilidad para ayudarlos con las tareas de matemáticas. Todavía tenía crisis ocasionales. Todavía había días difíciles, pero ahora tenía un equipo de adultos que entendían cómo ayudarlo en lugar de castigarlo. El Club Los Lobos del Desierto se había transformado también. Inspirados por el caso de Miguel Ángel, habían creado un comité de acción social dedicado a apoyar familias con niños
con discapacidad. Organizaban eventos de recaudación para terapias. Acompañaban a padres a reuniones escolares cuando había conflictos, y usaban su presencia visible para atraer atención a casos de discriminación. La tigresa lideraba este esfuerzo, convirtiendo la rudeza del club en una fuerza para el bien comunitario. Roberto había encontrado un equilibrio que había buscado toda su vida. Seguía siendo un motociclista, seguía valorando la libertad de la carretera y la hermandad del club, pero había integrado esa identidad con su rol como abuelo y protector. Le enseñó a Miguel Ángel a cambiar el aceite de una motocicleta, a entender la mecánica que tanto fascinaba al niño. Y Miguel Ángel, con su manera única de procesar el mundo, encontró en las motocicletas no solo máquinas sino sistemas lógicos que podía comprender y eventualmente dominar. Una tarde de primavera, casi un año después de los eventos que habían cambiado sus vidas, Roberto y Miguel Ángel estaban en el taller trabajando en una vieja Harley que Roberto había comprado para restaurar. Miguel Ángel, con sus manos pequeñas pero sorprendentemente hábiles, estaba organizando herramientas por tamaño y función. «Abuelo», dijo el niño, sin levantar la vista de su tarea. «¿Por qué vinieron tantos motociclistas aquel día?» Roberto dejó de limpiar el motor y se sentó junto a su nieto. «Vinieron porque cuando alguien de la familia necesita ayuda, todos vienen. Así funcionamos nosotros. No te dejamos solo». Miguel Ángel procesó esto por un momento, su mente trabajando en la manera única que le era característica. «Yo soy parte de la familia». Roberto sintió un nudo en la garganta. «Eres el corazón de la familia, campeón». Miguel Ángel asintió, satisfecho con esta respuesta, y volvió a sus herramientas. Para él, el mundo tenía sentido cuando había orden, cuando las cosas estaban en su lugar correcto. Y por primera vez en mucho tiempo, Roberto sintió que las cosas estaban finalmente en su lugar correcto. La historia de Miguel Ángel y los 100 motociclistas se convirtió en caso de estudio en facultades de educación y derecho. Sofía escribió un artículo académico sobre el uso del activismo comunitario visible como herramienta para combatir la discriminación institucional. Meriene desarrolló un programa de capacitación para escuelas sobre educación inclusiva que se implementó en todo el estado. Y el director Vázquez, después de ser removido de su cargo y enfrentar consecuencias legales, se convirtió en un recordatorio de que el abuso de poder eventualmente tiene un costo. Pero más allá de las consecuencias legales y las reformas institucionales, la verdadera transformación ocurrió en las vidas individuales. Los 5 padres que habían acompañado a Roberto ese día formaron un grupo de apoyo para familias con niños con discapacidad, un espacio donde podían compartir estrategias, frustraciones y victorias. La profesora Elena Martínez desarrolló métodos de enseñanza innovadores que reconocían y celebraban la neurodiversidad, en lugar de verla como un problema a ser corregido. Y los estudiantes en la clase de Miguel Ángel aprendieron una lección que ningún libro de texto podría enseñar, que la diferencia no es algo a temer sino algo a valorar. Roberto nunca volvió a ser el mismo hombre que era antes de tener a Miguel Ángel en su vida. El niño lo había suavizado sin debilitarlo. Le había enseñado que la verdadera fuerza no estaba en la intimidación sino en la persistencia, no en el aislamiento sino en la comunidad, no en las rabias sino en el propósito. En las noches tranquilas, cuando Miguel Ángel dormía y Roberto salía al patio a mirar las estrellas, pensaba en Patricia y esperaba que ella estuviera orgullosa. Había cumplido su promesa de proteger a su nieto, pero más importante, le había enseñado que valía la pena luchar por lo que era correcto, incluso cuando el sistema estaba diseñado para hacerte fallar. El Club Los Lobos del Desierto también evolucionó. Seguían siendo motociclistas, seguían valorando su libertad y su código, pero habían añadido una nueva dimensión a su identidad. Ya no eran solo rebeldes en la carretera, eran defensores de los indefensos, protectores de los marginados. El parche en sus chaquetas ahora significaba algo más que hermandad entre motociclistas. Significaba un compromiso con la justicia, con usar su presencia visible y su fuerza colectiva para crear cambio positivo en sus comunidades. 2 años después de la manifestación, la Escuela Benito Juárez había sido reconocida por la Secretaría de Educación como modelo de educación inclusiva. Tenía un programa robusto de apoyo para estudiantes con discapacidad, maestros capacitados y sensibilizados, y una cultura escolar que celebraba la diversidad en lugar de temerla. Miguel Ángel, ahora de 10 años, seguía enfrentando desafíos, seguía teniendo días difíciles, donde el mundo era demasiado ruidoso, demasiado caótico, pero tenía las herramientas y el apoyo para navegar esos desafíos. Y más importante,
tenía un futuro. En el aniversario de la manifestación, el club organizó una rodada conmemorativa, no de 100 motocicletas, sino de más de 200, con capítulos de todo México participando. Pero esta vez no fue una protesta, fue una celebración. Celebraban no solo la victoria de Miguel Ángel, sino las docenas de casos similares que habían apoyado en los años siguientes. Celebraban la transformación de su propia comunidad y la prueba de que el cambio real era posible cuando la gente se unía con propósito común. Miguel Ángel, montado en el asiento trasero de la motocicleta de Roberto, con un casco especialmente diseñado para su sensibilidad sensorial, experimentó por primera vez la alegría pura de la carretera. El viento en su cara, el ronroneo constante del motor, la sensación de movimiento, todo se combinaba en una experiencia que, para su cerebro único, era perfectamente ordenada y hermosa. Miró a su abuelo y gritó sobre el ruido del motor: «Me gusta esto, abuelo». Roberto sonrió, sus ojos humedecidos detrás de sus gafas de sol. «A mí también, campeón, a mí también». La lección que emergió de esta historia no fue simple ni fácil. No fue que la fuerza bruta o la intimidación ganaban batallas, porque eso no fue lo que sucedió realmente. Fue que cuando un sistema falla a sus miembros más vulnerables, cuando las instituciones diseñadas para proteger y educar se convierten en mecanismos de exclusión, es responsabilidad de la comunidad exigir mejor. Es la lección de que la visibilidad es poder, que hacer visible lo que otros quieren mantener oculto es a menudo el primer paso hacia el cambio. Es la lección de que la verdadera hermandad no se trata solo de lealtad hacia adentro, sino de responsabilidad hacia afuera. De usar la fuerza colectiva para proteger a aquellos que no pueden protegerse solos. Roberto aprendió que criar a Miguel Ángel no era solo sobre protegerlo del mundo, sino sobre cambiar el mundo para que niños como él pudieran prosperar. Aprendió que su identidad, como motociclista, que la sociedad a menudo veía con sospecha o miedo, podía ser una fuerza para el bien cuando se canalizaba correctamente. Aprendió que la paciencia y la estrategia eran tan importantes como la valentía y la determinación. Miguel Ángel, en su manera única de entender el mundo, aprendió que había gente dispuesta a luchar por él, que su valor no estaba determinado, porque también encajaba en sistemas diseñados para cerebros diferentes al suyo. Aprendió que su abuelo, ese hombre grande con barba gris y chaqueta de cuero, lo amaba lo suficiente como para mover montañas, o al menos 100 motocicletas. Y la comunidad más amplia aprendió que los niños con discapacidad no eran problemas a ser resueltos o escondidos, sino miembros valiosos de la sociedad con talentos y perspectivas únicas. Aprendieron que la inclusión genuina requería más que leyes en papel, requería cambio de actitud, voluntad de adaptarse, y reconocimiento de que una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables. La historia no terminó con un final perfectamente feliz porque la vida real rara vez funciona así. Miguel Ángel seguiría enfrentando desafíos, seguiría habiendo gente que no entendería o no aceptaría su neurodiversidad. El sistema educativo mexicano seguiría teniendo fallas profundas que requerirían años de reforma, pero algo fundamental había cambiado. Se había establecido un precedente, se había encendido una luz, se había demostrado que el cambio era posible. En las noches tranquilas, cuando el taller estaba cerrado y las motocicletas dormían bajo sus lonas, Roberto a veces se sentaba con una cerveza y reflexionaba sobre el viaje extraordinario que había sido su vida. De joven rebelde a motociclista veterano, abuelo activista, había recorrido un camino que nunca habría predicho. Pero mirando fotos de Miguel Ángel sonriendo en su graduación de primaria, años en el futuro, entendió que cada kilómetro en ese camino había valido la pena. La motocicleta, en el garaje, esa vieja Harley que había restaurado con Miguel Ángel durante años, se convirtió en símbolo de su jornada juntos. Cada pieza que habían limpiado, cada tuerca que habían ajustado, era una metáfora de cómo habían construido una vida juntos, pieza por pieza, con paciencia y amor. Y cuando finalmente terminaron la restauración y la llevaron a su primer paseo largo, abuelo y nieto, rodando por las carreteras de San Luis Potosí bajo un cielo azul perfecto, ambos entendieron que habían construido más que una motocicleta, habían construido un futuro.